Soy yo quien cuenta esto, y no voy a suavizarlo. El día en que todo se vino abajo empezó como cualquier otro viernes. Nublado, silencioso, fingiendo ser un día normal. Íbamos manejando hacia el oeste, desde Cheyenne rumbo a Laramie, Wyoming. El cielo tenía el color del metal y el viento traía ese frío punzante que te obliga a subir las ventanas aunque la calefacción del coche no funcione bien. Yo iba en el asiento de atrás, viendo pasar los campos vacíos. El pasto seco se doblaba como si estuviera haciendo una reverencia a algo invisible. No sabía que en menos de una hora estaría tirada sobre la grava, sangrando y sola, mientras mis padres se alejaban sin mirar atrás. La pelea había empezado temprano, en la cocina, antes del accidente. Mamá, se llama Lorraine, gritaba por el tiempo. Siempre está gritando por algo. Mi hermana Tessa tenía una cita para un masaje en Providence, Rhode Island, y al parecer eso era lo más importante del universo. Mi papá, Víctor, caminaba de un lado a otro cerca del fregadero, mirando su reloj y murmurando sobre el tráfico. Yo les dije que me dolía la cabeza, que tal vez no debería ir. Siempre estás cansada, dijo mamá. Sal a tomar aire, te va a ayudar. Pero en el fondo creo que solo querían el coche lleno, querían público para su ruido. El viaje empezó tenso. Tessa iba adelante, hablando de aceites y puntos de presión, esas cosas que le fascinaban y que yo nunca entendí. Yo tenía mis audífonos puestos, tratando de ahogar sus voces y los gruñidos de papá. Pero de pronto el viento se levantó con fuerza, y papá soltó una maldición apretando más el volante. El coche dio un tirón, luego otro. Sentí el estómago retorcerse antes de escuchar el sonido. Una llanta estalló con un pop feo y profundo. Todo el auto se fue hacia la izquierda. El cinturón me cortó el pecho. El metal chilló contra el guardarraíl y dimos una vuelta antes de caer de frente en una zanja poco profunda. Cuando abrí los ojos, el mundo estaba torcido. Sentí el sabor a sangre, caliente y espeso. La cabeza me latía y la vista se me movía como si estuviera bajo el agua. Creo que estoy sangrando mucho, dije, aunque mi voz sonaba lejana. Mamá volteó desde su asiento, mirándome con fastidio en vez de miedo. No finjas, dijo con frialdad. Solo es sangre que está saliendo. Eso dijo, solo es sangre que está saliendo. A veces todavía escucho esa frase cuando despierto en la oscuridad. Papá salió del coche, maldiciendo porque la puerta no abría. Sacó del asiento trasero el bolso de Tessa, el de sus herramientas de masaje, como si eso fuera lo que más importaba. Intenté incorporarme, pero todo giró. La vista se me puso negra un segundo y luego volvió con destellos de color. Necesito ayuda, susurré. Por favor. Él me miró como si lo hubiera insultado. Cállate. Deja de hacerte la dramática, me dijo. Y luego, se fueron. Se subieron al otro coche, el que todavía podía moverse, y se fueron rumbo a Providence como si nada hubiera pasado. La grava saltó de las llantas golpeándome las piernas. Vi las luces traseras desaparecer en el horizonte. No recuerdo haber llorado, solo el sonido del viento llenando el vacío donde antes estaban sus voces. Debí desmayarme un rato. Cuando desperté, escuché un camión detenerse, el crujido de las llantas sobre la grava. Una voz de hombre gritó. Oiga, está bien. Era un ranchero, tal vez de unos 50 años, con la piel curtida y una calma que no combinaba con el pánico que yo sentía. Se llamaba Lionel Brooks, lo supe después. Se arrodilló junto a mí, sacó un pañuelo limpio del bolsillo y lo presionó con cuidado contra mi frente. Sostén esto fuerte, dijo con voz firme. Vas a estar bien. Ya viene la ambulancia. Asentí, aunque apenas podía moverme. Recuerdo el olor a polvo, cuero y un toque leve a heno. No me miró como un problema que había que resolver. Me miró como una persona. Solo eso casi me hace llorar. La ambulancia llegó más rápido de lo que imaginaba. Recuerdo las luces reflejándose en el costado del camión de Lionel. 2 paramédicos corrieron hacia mí. Una de ellas era una mujer de manos rápidas y ojos amables. «¿Estás bien? Te tengo», me dijo mientras me subían a la camilla. Su gafete decía Evelyn Hart. Es curioso cómo recuerdas los nombres de quienes te hablan con suavidad. Me aferré a su voz mientras la sirena sonaba. Era lo único que sonaba humano. En el hospital de Laramie limpiaron la herida de mi frente,
La cosieron y me dijeron que tuve suerte. Nada de conmoción, dijo una enfermera sonriendo, como si eso arreglara algo. No les hablé de mis padres. Ni siquiera di sus nombres cuando me pidieron un contacto de emergencia. Solo dije que no tenía a nadie. Vi la expresión de la enfermera cambiar, queriendo discutir, como si todos debiéramos tener a alguien. Pero yo no. Pasé 2 noches en esa cama de hospital, escuchando el zumbido de las máquinas y el tic-tac del reloj. Lionel pasó al día siguiente con flores del jardín de su esposa, margaritas, un poco marchitas, pero dulces. ¿Encontraron a tus papás?, preguntó. Negué con la cabeza. Él suspiró. Bueno, hay gente que no sabe lo que pierde hasta que ya es demasiado tarde. Quise decirle que ellos nunca lo sabrían, porque yo no iba a dejar que lo supieran. No le conté a Lionel, ni a Evelyn, ni a nadie que una semana antes había ganado la lotería. $5 millones. El boleto seguía doblado en mi cartera, entre una lista del súper y un recibo de cine. Lo había comprado por capricho en una gasolinera cerca de Nashville, durante un viaje de trabajo. Todavía recuerdo al cajero, un chico con brackets que me dijo, a lo mejor tienes suerte. Le sonreí sin saber que tenía razón. La noche que revisé los números, grité contra la almohada. Luego escondí el boleto y no se lo dije a nadie. Ni a mamá, ni a papá, ni a Tessa. Sobre todo, a Tessa. Planeaba contarlo después, cuando supiera qué hacer. Pero la vida tiene una forma extraña de decidir por ti. Tirada en esa cama de hospital, entendí que tal vez me habían dado un tipo de regalo que no tenía nada que ver con el dinero. Me habían dado una prueba. Prueba de lo que no es el amor. Prueba de que la sangre no significa lealtad. Prueba de que el silencio, cuando lo eliges, puede sonar más fuerte que los gritos. Cuando me dieron de alta, no regresé a casa. Tomé un taxi directo a un motel pequeño en las afueras del pueblo, de esos que huelen a cloro y a café. Me senté en la cama con la frente cocida y saqué el boleto de lotería. Pasé los dedos sobre los números. Ellos no habían cambiado. Pero yo sí. No iba a regresar. Ni a Cheyenne, ni a ellos. Vi mi reflejo en el espejo del motel, pálida, con puntos de sutura, pero viva, y me susurré. Estás bien. Te tienes a ti misma. Fue la primera vez que de verdad lo creí. Esa noche dormí con el boleto bajo la almohada, escuchando el paso de los camiones llenar el silencio. Soñé con caminos abiertos, puertas azules y una vida que por fin me pertenecía y el boleto de lotería doblado, guardado en mi cartera. Cada vez que el conductor del tren pasaba junto a mí, ponía los dedos sobre él, a través de la mezclilla de mis jeans, solo para asegurarme de que seguía ahí. Ya no era solo un pedazo de papel. Era la prueba de que mi historia aún no había terminado. Cuando llegué a Kalamazoo, el aire ya olía a otoño. Los árboles se despojaban de sus hojas naranjas y cansadas, como si ellos también hubieran sobrevivido a algo. Renté una casita en la calle Willow, de un solo piso, color verde pálido, con la pintura descarapelada y un porche que se inclinaba un poco hacia la izquierda. La renta era de $1,200 al mes, más de lo que debía gastar, pero se sentía como libertad. El suelo crujía al caminar, y toda la casa olía a café viejo y papel húmedo, como una biblioteca olvidada. Aún así, era mía. La primera noche preparé una taza de té y me senté en la mesa de la cocina con el boleto extendido frente a mí. Los números me miraban como si supieran lo que significaban. El corazón me latía con fuerza cada vez que los veía. Había pasado casi 2 semanas desde que los comprobé con el sorteo, y aún no podía creerlo. $5 millones. Ese tipo de dinero no llega a alguien como yo. Cae encima. No se lo conté a nadie. La idea de llamar a mamá o a papá me revolvía el estómago. Ya podía oír a mamá diciendo, otra vez exageras. Y a papá gruñendo, no más no lo desperdicies. De alguna forma, habrían logrado volverlo algo feo. Así que me quedé callada y empecé a hacer un plan. A la mañana siguiente llamé a la oficina estatal de la lotería. La voz me temblaba mientras decía los números, pero la mujer del otro lado sonaba alegre y práctica. Sí, señora. Esos son los números ganadores, dijo. Necesitará hacer una cita para reclamar su premio en persona. Anoté la dirección con la mano temblorosa. Cuando colgué, me quedé quieta mucho rato.
El dinero no me hizo reír ni gritar ni llorar. Solo me dio calma. Como si, después de años de gritar y no ser escuchada, el universo por fin me hubiera susurrado: te oí. Aún así, tenía miedo. Sabía que no debía ir con mi nombre real y salir de ahí con una diana en la espalda. Esa noche busqué un abogado, Carter Lane, de Santa Fe, Nuevo México. Su despacho tenía buenas reseñas, y su voz al teléfono era baja y firme, de esas que te hacen confiar en que ya ha visto lo peor, y lo ha resuelto en silencio. Vamos a crear un fideicomiso, me dijo después de oír mi historia. Pondremos buenos muros alrededor de tu nombre. Nadie tiene que saber quién eres. Me envió los papeles al día siguiente, páginas y páginas llenas de cláusulas y protecciones que no entendí del todo. Pero confiaba más en él que en nadie más. Cuando llegó el paquete, me senté en los escalones del porche, leyendo cada línea mientras los niños del vecindario corrían y gritaban entre risas. Se sentía extraño sostener un documento capaz de reescribir mi vida. Firmé al final con la mano temblando: Harper y Trust. Me gustó cómo sonaba. Carter me puso en contacto con una asesora financiera, una mujer llamada Rosa King, de Denver. Hablaba rápido, reía fácil y hacía que cosas como los impuestos y las inversiones sonaran casi poéticas. No tienes que ser rica, me dijo. Solo tienes que ser lista. No dejes que tu pasado toque este dinero. Sus palabras se me quedaron grabadas. Y ya había decidido que no lo haría. Mientras los papeles seguían su curso silencioso, empecé a cortar lazos. Bloqueé el número de mamá. Luego el de papá. Después el de Tessa. No mandé mensajes ni cartas. Aprendí que el silencio también es poder. No cierra puertas de golpe, las cierra con llave. Durante esas semanas de espera, llené el tiempo con cosas pequeñas, que me mantenían con los pies en la tierra. Pinté la cocina de un amarillo suave y compré un sillón usado a un hombre llamado Earl, que olía a aserrín y a bondad. También empecé a caminar por el río cada mañana, donde los patos deslizaban el agua como pequeños barcos. El aire era frío, pero me hacía sentir viva de una forma que no recordaba. En una de esas caminatas pensé otra vez en el accidente, en el guardarraíl, en la sangre, en cómo mis padres ni siquiera miraron atrás. Me di cuenta de que esa era la línea que dividía mi vida, antes y después. De un lado estaba la hija que rogaba por atención. Del otro, la mujer que ya no volvería a rogar jamás. Cuando Carter llamó para decir que la transferencia estaba completa, yo estaba sentada junto al mismo río, viendo cómo el sol se colaba entre los árboles. «Felicidades», me dijo. «Los fondos ya están seguros en tu fideicomiso. Oficialmente eres millonaria». Solté una risa baja, más de incredulidad que de alegría. «Así de simple». «Así de simple», respondió. «Ahora empieza a vivir». Colgué, cerré los ojos y respiré. Por primera vez, no estaba pensando en lo que no tenía. Pensaba en lo que podía construir. Esa tarde fui al mercado del centro. Compré todo lo que antes evitaba por caro: fresas frescas, mantequilla de verdad, buenos granos de café. El cajero, un chico que no tendría más de 19 años, sonrió y dijo: «Cena grande, vida grande». «Así es», respondí, y él se rió sin entender. Cuando llegué a casa, preparé una comida de verdad: pollo rostizado con hierbas, puré de papas hecho desde cero y una copa de vino tinto de California que costó $32. Comí despacio, saboreando cada bocado como si me estuviera enseñando a vivir de nuevo. Esa noche saqué mi diario y escribí: «No eres lo que ellos dejaron. Eres lo que decidiste conservar». Al día siguiente conduje hasta las afueras del pueblo y compré una libreta pequeña y un juego de plumas de colores. Escribí todo lo que quería hacer: lugares que visitar, cosas que aprender, personas a las que ayudar. La lista no trataba de gastar, sino de reconstruirme. Aún así, había una parte de mí que dolía. Por más que me repetía que se habían ido, aún podía escuchar la voz de mamá diciendo: «No finjas». A veces despertaba creyendo oír los pasos de papá en el pasillo. El trauma no entiende de cuentas bancarias. Se cuela igual. Pero el dinero me dio espacio para sanar, un techo que no temblaba, un médico que sí escuchaba y la oportunidad de descansar sin culpa. Y eso, por ahora, era suficiente. Cuando llegó el invierno a Kalemazoo,
Me quedé junto a la ventana viendo caer la primera nieve en copos gordos y lentos. Preparé otra taza de té y susurré al vidrio. Lo lograste. No era una victoria para gritar. Era callada, firme y ganada. El boleto había sido un milagro, sí. Pero lo que vino después, eso era mío. Cuando los últimos papeles se firmaron y la transferencia quedó lista, empaqué mis cosas en 2 maletas y me fui de Michigan sin avisar a nadie. Ni siquiera dejé una nota en la puerta. Conduje hacia el sur durante 2 días, durmiendo en moteles de carretera que olían a cloro y a cigarro. No tenía un destino, solo una dirección. Quería encontrar un lugar que se sintiera como una hoja en blanco, sin voces viejas. Un sitio cálido, donde la luz se quedara un poco más tiempo en las paredes. Cuando llegué a Savannah, Georgia, supe que había dejado de huir. El aire era distinto, dulce, con magnolia y sal, lleno de historia, pero sin ahogarte. Las calles estaban llenas de robles cubiertos de musgo que parecían susurrarse entre sí. Aparqué cerca del Parque Forsyth y observé el ritmo lento de la gente caminando, riendo, cargando vasos de café helado como si el mundo nunca los hubiera roto. Por primera vez en mucho tiempo, quise quedarme. Con ayuda de Carter encontré una casa, justo fuera del distrito histórico. Era de ladrillo claro, con un porche amplio y una puerta azul brillante que atrapaba la luz de la mañana. Un roble vivo se inclinaba hacia ella, como si cuidara el lugar. La agente inmobiliaria, una mujer llamada Ellen Norris, la llamaba encantadora. Yo la llamé mía. Pagué $1.240.000 en efectivo, y no parpadeé. No porque no importara, sino porque había decidido empezar a valorar las cosas de otra manera. La primera noche que dormí ahí, la casa se sentía viva, como si respirara conmigo. El piso de madera crujía bajo mis pies descalzos, y el aire tenía un aroma leve a cítricos por los limpiadores que Ellen había dejado. Abrí todas las ventanas y dejé que la noche entrara. Cálida, zumbante de grillos y tráfico lejano. Me acosté en el suelo de la sala vacía, mirando el ventilador girar lentamente sobre mí, y pensé, así suena la paz. Durante las semanas siguientes fui llenando la casa poco a poco, pieza por pieza, como si estuviera construyendo una memoria que aún no vivía. Compré una mesa de cocina larga y firme por $3.200. El hombre trabajaba en un cobertizo detrás de la casa de su madre. Grabó sus iniciales en la parte de abajo y me dijo, una buena mesa es como un corazón. Todo se construye alrededor de ella. Me gustó esa idea. Encontré 8 sillas desparejas en una tienda de rescate en Carolina del Norte, especializada en muebles viejos de todo Estados Unidos. Cada una tenía su historia, rayones, abolladuras, iniciales talladas por manos que nunca conocería. Me encantaba que no hicieran juego. La vida nunca lo hizo conmigo tampoco. A través de un anticuario en Europa, encargué un pequeño escritorio de escritura por 1.900 libras. Llegó 2 meses después, con la madera oliendo a tabaco y aire salado. Lo puse junto a la ventana de mi habitación, donde la luz era más suave. Me dije que quizá algún día escribiría algo que valiera la pena guardar. Me tomó tiempo aprender el ritmo de Savannah. La gente caminaba más despacio, hablaba con calidez y saludaba sin necesidad de saber tu nombre. El cartero, Jonah Carver, me saludaba todas las mañanas con una sonrisa y un buenos días, señorita Harper, como si fuéramos vecindad de toda la vida. La primera vez que trajo un paquete, me preguntó de dónde era. Solo respondí, de bastante lejos. Él asintió, como si lo entendiera perfectamente. Mi siguiente visitante fue una maestra llamada Maris Cole, que vivía 2 casas más allá. Trajo un pastel de limón, todavía tibio, y dijo, no confío en la gente que se muda y nunca se asoma al porche. Reí y la invité a pasar. Miró la casa a su alrededor y sonrió. Se siente como si aquí viviera la luz del sol. Esa noche jugamos juegos de mesa en mi nueva mesa, y no me importó ganar. Las tardes se convirtieron en mi parte favorita del día. Cuando el aire se enfriaba y los faroles se encendían, me sentaba en el porche con una taza de café y veía respirar a la ciudad. Savannah tiene esa forma de brillar por las noches. Suave, dorada, viva. A veces escuchaba música que venía de algún bar del centro, un saxofón dibujando el aire como humo.
Cerraba los ojos e imaginaba todas las vidas que se estaban viviendo en ese mismo instante, algunas comenzando, otras terminando, todas en movimiento. Aún así, el pasado siempre encuentra la manera de colarse por las grietas, no importa cuánto las selles. Algunas noches despertaba con el recuerdo de las llantas patinando sobre la grava, de la sangre y el polvo, y de la voz fría de mi madre diciendo, no finjas. Me paraba junto a la puerta azul, apretando el marco hasta que dejaba de temblar. Luego me recordaba. Estás a salvo. Estás en casa. Empecé a guardar botiquines en cada habitación, no porque esperara peligro, sino porque quería ser el tipo de mujer que está lista. Lista para accidentes, para rupturas, para la vida misma. Aprendí que la seguridad no significa ausencia de miedo, sino estar preparada para enfrentarlo. Una tarde, Jona me entregó una carta dirigida al residente. Era una invitación del ayuntamiento a una reunión vecinal en la plaza. Mi primer impulso fue tirarla, pero luego recordé lo que se siente ser invisible tanto tiempo, y decidí ir. Esa noche me puse un vestido azul claro y caminé bajo el techo de los robles. La gente llevó comida y sillas plegables. Los niños corrían mientras el aroma a barbacoa llenaba el aire. Maris me presentó a todos como la callada con la casa bonita. Reí y dije, estoy trabajando en ser menos callada. Alguien me dio un plato de cartón lleno de costillas y ensalada de papa. Por un momento, rodeada de risas y luces, sentí algo que no había sentido en años: pertenencia. Más tarde, cuando el grupo se fue dispersando y las luciérnagas parpadeaban en la plaza, Maris se inclinó y me preguntó, ¿qué te hizo venir aquí? ¿En serio? Dudé un poco, y luego respondí, porque esta ciudad se siente como perdón. Ella sonrió y dijo, entonces llegaste al lugar correcto. Después de eso, hice una sola regla para mi casa. Nadie puede alzar la voz aquí. Si alguien olvida, puede salir al porche a recordarlo. Es mi manera de mantener viva la paz. A veces, cuando me siento en mi escritorio, pienso en la persona que fui, la chica sangrando al costado del camino, esperando que alguien regresara. Ojalá pudiera decirle que ya no los necesita, que es más fuerte que aquellos que la abandonaron. Miro la puerta azul, la mesa, las sillas disparejas, el suave zumbido de mi casa, y me doy cuenta de algo simple pero verdadero. La sanación no llega con truenos ni aplausos. Llega con el ritmo lento y constante de un lugar que al fin sientes tuyo. Esta casa es más que paredes y madera. Es prueba de que sobrevivir también puede ser hermoso. Y cada mañana, cuando la luz del sol pinta el piso de dorado, me susurro. Tú construiste esto. Perteneces aquí. Las noticias viajan aunque no quieras. Una tarde recibí un mensaje de mi prima Elise, en Eugene, Oregón. Escribió. Tus papás le dicen a la gente que te volviste cruel después de conseguir dinero. Dicen que olvidaste de dónde vienes. Leí esas palabras 2 veces antes de dejar el celular sobre el barandal del porche. El sol bajaba entre las hojas de los robles, y a lo lejos se oían campanas de iglesia. Ya no sentí enojo, solo distancia, como si hablara de una desconocida. Le respondí. Diles que les deseo buena salud. Y nada más. Sin explicaciones, sin defensas, solo el silencio limpio que sigue a la verdad. No les mandé dinero, ni regalos, ni disculpas envueltas en culpa. Había pasado demasiados años comprando perdones que nunca llegaron. Aprendí que hay deudas que no se pagan, se sueltan. En cambio, volví mi atención hacia quienes me mostraron bondad cuando no tenía nada que ofrecer. Le escribí una carta a Lionel Brooks, el ranchero que se detuvo aquella vez en la carretera de Wyoming. En el sobre incluí un cheque de 50,000 pesos a nombre de la estación de bomberos voluntarios donde trabajaba. En la línea de nota escribí simplemente, para el hombre que se detuvo. Luego contacté al hospital en Providence, Rhode Island, donde había entrenado la paramédica Evelyn Hart, la que me sostuvo la mano aquella noche. Creé un fondo de becas en su nombre, 250,000 pesos para cubrir la formación y el equipo de nuevos paramédicos. Cuando el director de la fundación me llamó para agradecerme, le dije, por favor, no usen mi nombre. Solo díganles que viene de alguien que recuerda haber sido salvada. El dinero no borró lo que me pasó, pero me dio una manera de reescribir el final. Me permitió decidir quién tendría la última palabra.
Inversioné 2 millones de pesos, como Rosa me aconsejó. Dijo que eso me mantendría a salvo, que el dinero puede ser un escudo si se usa con sabiduría. También aparté 1 millón de pesos para algo que llamé el Fondo Sabana, un pequeño fondo comunitario para reparar porches, comprar libros para la biblioteca o pagar cuentas atrasadas de familias que luchan por salir adelante. Nada ostentoso, sin titulares, solo ayuda silenciosa, de esa que llega por correo cuando menos la esperas. No puse mi nombre en nada. No quería estatuas ni placas. Ya había pasado suficiente tiempo siendo vista por personas que nunca me miraron de verdad. Esta vez quería ser invisible, pero útil. La vida en Savannah fue encontrando su ritmo. Las mañanas eran para el café y los paseos bajo los robles. Las tardes, para cuidar mi pequeño jardín, arrancar hierbas y tararear bajito. Encontré paz en las cosas simples: barrer el porche, pintar las contraventanas, escuchar las risas de los vecinos. A veces Maris volvía con pastel de limón y nos sentábamos bajo el toldo viendo el cielo cambiar de color. Tenía una forma de hacer preguntas suaves que te hacían pensar. Una noche, con las luces colgantes parpadeando sobre la plaza, me preguntó: ¿alguna vez piensas en regresar? La miré un largo rato. El aire olía a jazmín y los niños aún jugaban en la calle. ¿Regresar a qué?, le dije por fin. A la carretera, a las viejas reglas. Negué con la cabeza. No, me quedo aquí. Sonrió. Bien, dijo, me gusta que estés aquí. Esa noche caminé por mi casa de la Puerta Azul, tocando las paredes, la madera suave de la mesa que Leo construyó, las sillas disparejas que reuní de todo el país. Me di cuenta de que cada objeto tenía su historia. Y, de alguna manera, yo también. Cada cicatriz, cada astilla, cada marca significaba que algo había sobrevivido. Todavía hay días en que siento el tirón de las viejas heridas. A veces un sonido, el motor de un coche o una voz cortante en la televisión, me lleva de vuelta a aquel camino de grava, a la chica que pidió ayuda y recibió silencio. Pero cuando eso pasa, respiro hondo y me recuerdo. Ya no eres ella. Eres la mujer que sobrevivió. Empecé a ser voluntaria en silencio, ayudando en la biblioteca local, leyendo cuentos a los niños los sábados por la mañana. Su risa llenaba el cuarto como luz, y me descubría sonriendo sin darme cuenta. Una vez, una niña me preguntó: «Señorita Harper, ¿por qué lee como si ya supiera el final?». Reí y le dije: «Porque sí, pequeña. Lo sé. Lo viví». Y esa era la verdad. Viví el tipo de final que pocos imaginan, uno donde las piezas rotas no solo encajan otra vez, sino que forman algo más fuerte. Una tarde recibí otra carta, esta vez de la estación de bomberos en Wyoming. La firmaba el propio Lionel. Decía: «Recibimos tu regalo. El techo ya no gotea, y los muchachos dicen que esta vez tú nos salvaste. Supongo que ahora estamos a mano». Apreté esa carta contra mi pecho y sonreí entre lágrimas. No salvé a nadie, en realidad. Solo devolví la bondad que me dieron cuando creí que la bondad ya no existía. A veces pienso en Estados Unidos. No en la versión ruidosa de las noticias, sino en la que he visto de cerca. La que se construye en los porches, en las notas escritas a mano, en la gente que se detiene por un desconocido. Esa es la América en la que creo. Esa fue la que me ayudó a ponerme de pie otra vez. Si aún me escuchas, quiero que recuerdes esto. La vida no siempre te da disculpas, pero sí te da opciones. Puedes quedarte al costado del camino, o puedes construir una casa con una puerta azul y dejar que la luz entre otra vez. Mis padres una vez me dejaron sangrando y se fueron rumbo a una cita de masaje. Lo saqué de mi vida para siempre. Y luego escribí mi propio final. Uno hecho de mañanas tranquilas, vecinos amables y el sonido de la risa flotando en una noche de Georgia. Lo pagué por completo, y cada centavo valió la pena.